¿cuáles son sus teorías? ¿Cuáles son las teorías con las que están implantando todas estas políticas que tanto daño hacen a millones de españoles? Su teoría sobre cuántos vienen, ¿no? Vienen cuatro refugiados que huyen de alguna guerra. Sin embargo, no hacemos más que ver informes del Banco de España, de la AIREF, el Plan 2050, la nueva ministra de Migraciones, Elma Said, el antiguo ministro de Inclusión y Seguridad Social, el señor Escrivá, diciendo que no tienen que venir 4, que no son 4 refugiados. El señor Escrivá decía que en los próximos años iban a ser 7 millones. La señora Elma Said ha dicho que 250.000 al año. El Banco de España ha dicho que 24 millones los próximos años. Señorías, 24 millones no son 4 refugiados que huyen de una guerra, es la mitad de la población española. ¿De verdad piensan ustedes que esto no va a cambiar el rostro de nuestra sociedad? ¿No va a cambiar el rostro de nuestros barrios, de nuestras calles, de nuestras plazas? Es una experta en difundir bulos y aquí lanza otro sin despeinarse. La tipa no tiene escrúpulos. El Banco de España no menciona que vendrán 24 millones de personas a España. Simplemente, en su informe anual de 2023, ha calculado que el país necesitará 24 millones de inmigrantes en edad de trabajar en 2053, para evitar el proceso de envejecimiento poblacional y resolver desajustes en el mercado laboral. La ultraderecha vuelve a lanzar bulos con la intención de propagar un miedo que nadie en España tiene, de momento. No van a llegar 24 millones de personas a España en los próximos años, ni muchísimo menos. También habla de lo que ha dicho el ministro de Función Pública, José Luis Escrivá, y vuelve a tergiversar las palabras de los demás. El ministro ha explicado que España necesita más inmigración para mantener el nivel de ocupación en España, por lo que el país requerirá de 8 a 9 millones de trabajadores en los próximos 30 años. Eso es lo que ha dicho. Si sus votantes solo escuchan su intervención en el Congreso y no contrastan esta información, el mensaje cumple la función que pretende la ultraderecha: acojonar a la población. Es perverso y ruin. También hay otra teoría. Secretaria de Estado de Migraciones, la primera que tuvo el señor Escrivá, la señora Gelul, que se sienta además en la bancada del Partido Socialista, decía aquí en comparecencia que lo que venían eran mujeres violadas que huyen de la guerra. Lo decía literalmente, sí. Yo no sé si han estado ustedes en Rodeo Alto, en Arguineguín, en El Fraile, en El Ejido, en Roquetas, en El Puche. No son mujeres, señorías, no vienen mujeres. Vienen hombres, señorías, y no huyen de ninguna guerra. No son refugiados en su gran mayoría. Muy poquitos son refugiados, señorías. ¿Qué guerra hay en Senegal? ¿Qué guerra hay en Mauritania? ¿Qué guerra hay en Marruecos? ¿Qué guerra hay en Argelia? No huyen de ninguna guerra, señorías. Espero que este sucedáneo de ser humano nunca se tenga que ver en la tesitura de marcharse de su país por hambre y extrema pobreza. Como por cierto tuvieron que hacer millones de personas en España, millones de sus compatriotas, hacia Latinoamérica y Europa huyendo de la tiranía franquista, del hambre y la miseria. Claro que ella jamás podrá comprenderlo, su familia estaba en el lado del régimen opresor. La teoría del multiculturalismo, de que son sus costumbres y de que tenemos que respetarlas. Señorías, no tenemos que respetar la mutilación genital femenina. No tenemos que respetar los matrimonios forzosos. No tenemos que respetar aquellas culturas en las que las mujeres tenemos que caminar 5 pasos por detrás de los hombres. Denme un solo motivo para aceptar y respetar una cultura que piensa que las mujeres somos inferiores. Un solo motivo, señorías. Esta elementa vuelve a tergiversar la realidad y a mentir vilmente con temas muy serios. A ver, la mutilación genital femenina no está permitida en España. No es que se respete o se deje de respetar, es que en España se considera un delito de lesiones y está recogida en el Código Penal. Estas prácticas son una forma de violencia contra las mujeres, que viola sus derechos, afecta su integridad física y psicológica y su salud sexual y reproductiva. No existe en España ninguna organización ni grupo político que apoye esta auténtica salvajada. También es verdad que hay niñas en riesgo de sufrir estas prácticas en España, pero quienes mantienen estas prácticas son perseguidos por la ley. Nadie en España considera como costumbre respetable la ablación del clítoris. Sucede lo mismo con el matrimonio forzoso, donde vuelve a falsear la realidad, porque en España el delito específico de matrimonio forzado aparece recogido en el Código Penal como un delito contra la libertad en el artículo 172. Según esta ley, quien con intimidación grave o violencia compeliere a otra persona a contraer matrimonio será castigado con una pena de prisión.
Nadie en su sano juicio respeta ni la mutilación del clítoris ni el matrimonio forzoso. ¿De qué cojones está hablando este reintegro de mujer? Es fundamental seguir combatiendo esta violencia y promover la igualdad de género. También es fundamental seguir combatiendo las falsedades vertidas por Vox y la violencia e ignorancia que generan. Su teoría sobre la integración y la asimilación. ¿De verdad piensan que es posible la integración? Integración sería económica. La asimilación, vamos a decir, que se asimilen a nuestra cultura, que sean capaces de aceptar nuestras normas de conducta, que abracen incluso nuestros países. ¿De verdad piensan que es posible asimilar a 24 millones de personas en nuestra sociedad en los próximos años? No van a venir 24 millones de personas en los próximos años. Ya lo hemos explicado y desmontado anteriormente. Los ciudadanos que quieran vivir en España tendrán que asimilar las leyes españolas. Para eso hay un código penal. Si alguien, sea este nacional o extranjero, no respeta las normas, se le aplicará un proceso judicial en función a la gravedad de sus actos. Si en España cruzas las líneas marcadas de convivencia, serás detenido y pagarás en consecuencia el delito cometido. No necesitamos salvapatrias que echen a la gente por su procedencia o religión. Aquí hay unas normas que la policía se encarga de hacerlas cumplir. Lo que tiene que hacer Vox es proponer sus ideas y conseguir que salgan aprobadas. Pero con su cada vez más menguado grupo parlamentario, dudo mucho que puedan sacar algunas de las locuras que proponen. La teoría de luchar contra la pobreza. ¿Ustedes de verdad pretenden luchar contra la pobreza trayendo los próximos años 7 millones de pobres a nuestro país? Pero no iban a ser 24 millones. Menudo pitote tiene esta tía en la cabeza. Espero que no le estalle, puede dejar todo el parlamento perdido de serrín. No podemos acoger a tantos millones de personas, no hay recursos suficientes. Hay 709 millones de pobres en el mundo, señorías. No pueden ustedes engañar masivamente a la población. Tienen un deber, además, con sus compatriotas. Tienen un deber con sus españoles. La solidaridad se da entre círculos concéntricos. No se puede ser solidario con unos recursos limitados, con 709 millones de pobres en el mundo, porque lo único que vas a conseguir es empobrecer a todos tus compatriotas y a todos tus españoles. Y ahora habla de la amenaza de 709 millones de personas que puedan traer a España. La cifra sube por momentos, es una locura. Esta cristiana a tiempo parcial olvida aquello de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para los de Vox la frase quedaría así: amarás a tu prójimo como a ti mismo, solo si es español y de derechas. Es lo que tienen las religiones, que son interpretables. La teoría del derecho universal a migrar. No existe el derecho universal a migrar. Existe el derecho a permanecer. El derecho a permanecer en tu patria, el derecho al arraigo, el derecho a estar con tu familia, el derecho a construir y cuidar tu comunidad. Ese es el derecho que existe y el derecho que nosotros queremos reconstruir. A ver, tú no acoges a nadie, mujer perversa, porque tú no hablas en nombre de España, ni Vox habla en nombre de España. En nombre de España solo puede hablar el gobierno español de turno, que es el elegido para ese menester. Parece que hay que recordar que Vox solo habla en nombre de 3 millones de votantes. Y si nadie lo recuerda, ya lo recuerdo yo las veces que hagan falta. Es cierto que la legislación internacional no reconoce el derecho a migrar, es decir, a entrar en un país viniendo de otro, pero sí recoge el derecho de todas las personas a abandonar su lugar de origen, independientemente de sus causas o motivaciones. Este derecho, por lo que sea, parece que se le ha olvidado mencionarlo. Con respecto a los otros derechos que parece reprochar a los inmigrantes, como si estuviesen siendo traidores a su patria por abandonarla, vulnera deliberadamente el derecho a abandonar el lugar de origen que hemos mencionado anteriormente. Aunque ella cree que tiene el derecho de juzgar los motivos que llevan a alguien a que abandone su lugar de origen, no existe ese derecho, lo que convierte su alegato en un simple comentario racista y xenófobo basado en falsedades, sí, pero no deja de ser un simple comentario hecho por una ultraderechista. Y todas estas teorías, como decía Lamartine, cada vez que hay una contradicción entre la teoría y la supervivencia de una sociedad, significa que esa teoría es falsa. Muchísimas gracias. Me sorprende que conozca a Alphonse de Lamartine. Es evidente que esta tipa no ha leído la obra de este brillante poeta y político francés. Tan solo ha utilizado a su favor uno de sus aforismos. Lamartine dijo muchas cosas. Como digo, era un tipo brillante. Voy a destacar un par de aforismos que dan muestra de su genio. Lamartine decía: solo el egoísmo tiene patria, la fraternidad no la tiene. También dejó escrito: demos al mendigo el pan que nos pide, al huérfano un hogar, al preso la libertad. Os habla Fran Trípode, esto es La Voz de Nadie. Gracias por estar ahí y nos vemos en próximos vídeos.